Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de cotilleos, dramas y por supuesto, mucho amor del bueno. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida y te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí siempre estamos al día con lo que pasa en el mundo del espectáculo, y especialmente con esas parejitas que nos roban el corazón. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a miles, que ha generado debates interminables en redes sociales y que incluso a día de hoy, sigue dando que hablar. Sí, hablamos de Yaman y Demet, y de ese reencuentro que ocurrió hace poco y del que, hay cosas que nadie vio. Así que preparen las palomitas, acomódense y pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de secretos, teorías y salseo del bueno. Y antes de que nos metamos de lleno en la chicha, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si este vídeo te gusta, no dudes en dejar tu like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora sí, empecemos. Vale, pongámonos en contexto. Como saben, la historia de amor entre Yaman y Demet es una telenovela en sí misma. Desde que nos enamoraron en la pantalla con su química explosiva en Erkencicus, hasta los rumores de romance fuera de cámaras, pasando por su aparente distanciamiento y luego, esa reconciliación que pareció un espejismo. Uf. Ha sido un carrusel de emociones. Pero hablemos del famoso reencuentro. Todos vimos las fotos, los vídeos fugaces que circularon por redes sociales. Los fans enloquecieron, claro está. Y no es para menos. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo y tanta especulación, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas? ¿Hubo algo más que una simple reunión amistosa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ir más allá de lo que vimos en las redes. Porque a ver, seamos sinceros, las redes sociales son una ventana muy bonita, pero a menudo distorsionada de la realidad. Lo que nos muestran suele ser una versión editada y filtrada de lo que realmente sucede. Y en el mundo del espectáculo, esto se multiplica por 1000. Primero hablemos del contexto. Este reencuentro, según las fuentes, tuvo lugar en una reunión privada, un evento al que asistieron varias personalidades del mundo del cine y la televisión turca. No fue un encuentro casual en la calle, ni una cita romántica planeada. Estaban allí, juntos, en un ambiente profesional. Pero claro, siendo quienes son, era imposible que su presencia pasara desapercibida. Las fotos que vimos en su mayoría los mostraban sonriendo, charlando amigablemente, incluso posando juntos. Todo muy cordial, muy profesional. Pero si miramos con lupa, si analizamos los detalles, podemos encontrar pistas que sugieren que había algo más allá de la simple cortesía. Por ejemplo, fíjense en sus miradas. En algunas fotos, se puede apreciar una chispa, una conexión especial que va más allá de la amistad. Esa mirada cómplice, esa sonrisa tímida. Eso no se puede fingir. Y claro que son buenos actores, pero hay cosas que el cuerpo simplemente delata. Luego está el lenguaje corporal. Prestad atención a la distancia que mantienen entre ellos. En algunas fotos, están muy cerca el uno del otro, casi rozándose. En otras hay una distancia mayor, como si intentaran mantener las apariencias. Esa inconsistencia en el lenguaje corporal puede indicar cierta tensión, cierta incomodidad, pero también cierto deseo. Pero lo más interesante, y aquí viene la bomba, es lo que no vimos. Porque claro, las cámaras no lo graban todo. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, durante esa noche hubo momentos de mucha intimidad, conversaciones en privado, risas compartidas y incluso, algún que otro roce accidental. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el hecho de que en un momento dado, ambos se separaron del grupo y se fueron a hablar a un rincón más apartado. Nadie sabe de qué hablaron, pero se dice que la conversación fue muy intensa y emotiva. Algunos testigos afirman haber visto a Demet con lágrimas en los ojos al regresar. ¿De qué hablaron? ¿Se reconciliaron? ¿Se dijeron cosas que tenían guardadas desde hace mucho tiempo? La verdad, es un misterio. Otro detalle que pasó desapercibido para muchos fue el hecho de que al final de la noche, Yaman acompañó a Demet hasta su coche. No fue una simple despedida cortés. Se quedaron hablando un rato más, a solas, antes de que ella se marchara. ¿Qué se dijeron en ese momento?
¿Se prometieron algo? ¿Se dieron una segunda oportunidad? Claro, todo esto son especulaciones. No podemos afirmar con certeza que haya algo más allá de una simple amistad entre Yaman y Demet. Pero los hechos hablan por sí solos. Su reencuentro generó mucha expectación y alimentó las esperanzas de sus fans. Y a pesar de que ambos han intentado mantener un perfil bajo al respecto, es evidente que hay una conexión especial entre ellos. Y es que, seamos honestos, la química que tenían en pantalla era innegable. Y aunque a veces la realidad supera la ficción, otras veces la ficción se parece demasiado a la realidad. Y en el caso de Yaman y Demet, la línea que separa la realidad de la ficción siempre ha sido muy difusa. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué depara el futuro para Yaman y Demet? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Habrá una segunda oportunidad para su romance? La verdad, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Así que, familia, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de secretos y salseo. Hemos analizado el famoso reencuentro de Yaman y Demet, hemos buscado pistas ocultas y hemos intentado descifrar lo que realmente ocurrió esa noche. Recapitulando un poco, hemos visto que, más allá de las fotos oficiales y las sonrisas forzadas, hay indicios de que hubo momentos de intimidad y conexión entre ellos. Hemos hablado de las miradas cómplices, del lenguaje corporal contradictorio y de las conversaciones privadas que nadie presenció. Pero al final, la verdad es que solo Yaman y Demet saben lo que realmente pasó esa noche. Y como siempre nosotros, los fans, solo podemos especular y soñar con un final feliz para esta historia de amor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Yaman y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Pero, esperen, hay más. Porque aquí no nos conformamos con rascar la superficie. Vamos a bucear en las profundidades de esta historia, a analizar cada detalle, cada rumor, cada susurro que ha llegado a nuestros oídos. Porque, a ver, ¿quién no ha fantaseado con que Yaman y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo? ¿Quién no ha revisado una y otra vez las fotos de Instagram buscando la prueba definitiva de su amor secreto? Todos lo hemos hecho. Y precisamente esa obsesión de los fans es la que alimenta esta máquina de especulación. Cada gesto, cada palabra, cada like en redes sociales se convierte en un titular, en una teoría, en una esperanza. Y es que la química que desprendían en Erkencikus era tan palpable, tan intensa, que resultaba difícil creer que no se extendiera fuera de la pantalla. Recordemos esos momentos icónicos, las miradas perdidas en el horizonte, las sonrisas tímidas que lo decían todo, los abrazos que parecían durar una eternidad. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a Yaman y Demet a la fama internacional. Y claro, con la fama llegó la presión, la expectación y, sobre todo, los rumores. Durante el rodaje de Erkencikus, la prensa turca no hablaba de otra cosa. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo comidas, paseos y, según algunos testigos, hasta escapadas románticas. Las revistas del corazón se frotaban las manos, publicando portadas tras portadas con titulares como Yaman y Demet, Amor en secreto, La pareja del año, o Boda a la vista. Pero, claro, ellos siempre lo negaron. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. Pero, ¿quién les creía? Nadie. La gente quería creer en el cuento de hadas, en el amor verdadero que surgía entre dos jóvenes estrellas. Y luego, de repente, todo se torció. Los rumores de distanciamiento empezaron a circular. Se decía que habían tenido una fuerte discusión, que ya no se dirigían la palabra,
que la relación se había enfriado por completo. Las revistas del corazón cambiaron el tono, publicando ahora titulares como Yaman y Demet, el fin de una era, ruptura confirmada, o drama en el paraíso. Lo cierto es que después de Erkenci-Kuş, Yaman y Demet tomaron caminos separados. Él se mudó a Italia, donde siguió cosechando éxitos como actor y modelo. Ella continuó trabajando en series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares del país. Durante años no hubo señales de reconciliación. Los fans se resignaron a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y el reencuentro reciente ha reavivado la llama de la esperanza. Volvamos a ese famoso evento. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Vamos a intentar reconstruir los hechos, basándonos en la información que hemos podido recabar. Según nuestras fuentes, Yaman llegó al evento acompañado de un grupo de amigos. Se le veía relajado, sonriente y dispuesto a disfrutar de la noche. Demet llegó un poco más tarde sola. Al principio ambos evitaron cruzarse. Parecía que la tensión entre ellos seguía siendo palpable. Pero a medida que avanzaba la noche, la distancia entre ellos se fue acortando. Se les vio intercambiar algunas palabras, tímidas al principio, más animadas después. Poco a poco fueron conectando como si el tiempo no hubiera pasado. Y luego llegó el momento clave, cuando se separaron del grupo y se fueron a hablar a ese rincón apartado. Nadie sabe qué se dijeron allí, pero algunos testigos aseguran que la conversación fue intensa y emotiva. Se les vio reír, llorar y abrazarse. ¿Se estaban disculpando por errores del pasado? ¿Se estaban confesando sus verdaderos sentimientos? ¿Se estaban dando una segunda oportunidad? Después de esa conversación, la atmósfera entre ellos cambió por completo. Se les veía más relajados, más cómplices, más unidos. Se les vio bailar juntos, reír a carcajadas y compartir confidencias al oído. Parecía que la magia de Erkenci-Kuş había regresado. Y como ya mencionamos al final de la noche, Yaman acompañó a Demet hasta su coche. Se quedaron hablando un rato más, a solas, antes de que ella se marchara. ¿Qué se dijeron en ese momento? Algunos creen que se prometieron volver a verse, que se dieron una segunda oportunidad, que sellaron un pacto de reconciliación. Pero claro, todo esto son especulaciones. La verdad es que solo Yaman y Demet saben lo que realmente pasó esa noche. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su reencuentro ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans han enloquecido, inundando Instagram y Twitter con mensajes de apoyo, felicitaciones y esperanzas. El hashtag #YamanDemet ha sido trending topic mundial durante días. Y claro, también ha habido críticas. Algunos acusan a Yaman y Demet de jugar con los sentimientos de sus fans, de alimentar los rumores para generar expectación y publicidad. Otros les reprochan que no hayan sido más claros al respecto, que no hayan confirmado ni desmentido su relación. Pero al final, lo importante es que Yaman y Demet parecen estar en un buen momento de sus vidas. Ambos han madurado, han crecido profesionalmente y han aprendido de sus errores. Y quizás después de todo este tiempo, estén listos para darse una segunda oportunidad. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Esa es la gran pregunta. Hay rumores de que varios productores se han puesto en contacto con ellos para ofrecerles proyectos conjuntos. Pero de momento no hay nada confirmado. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Porque la historia de Yaman y Demet no es solo la historia de dos actores que se enamoraron en la pantalla. Es la historia de un fenómeno global, de una química innegable, de un cuento de hadas que se convirtió en drama y que quizás tenga un final feliz. Así que familia, estén atentos a nuestro canal, porque seguiremos informando sobre todas las novedades de esta apasionante historia. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Yaman y Demet deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos.
Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, aquí siempre estamos al día con el salseo del bueno. Hasta la próxima.